El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que convocará la semana próxima a todas las fuerzas políticas a una primera reunión en su intento de reeditar los pactos de la Moncloa para luchar contra la crisis provocada por la COVID-19. Durante su discurso en el Congreso este jueves para explicar las razones por las que pide una segunda prórroga del actual estado de alarma, Sánchez ha explicado que se dispone a convocar una cita en la Moncloa a la que ha invitado a todos los partidos, a los agentes sociales, patronal y sindicatos, y también a los presidentes autonómicos y a representantes de otros sectores para buscar soluciones e iniciativas que favorezcan la labor de la inminente reconstrucción nacional que requerirá la salida de la crisis del coronavirus, sobre todo en el ámbito económico. Sánchez ha reclamado hasta 6 veces unidad y lealtad a la oposición. Pero también ha exigido contundencia a Europa, en una jornada clave en la que el Eurogrupo, la reunión de ministros de finanzas del euro, debatirá la respuesta económica de la Unión. La UE está en peligro si no muestra una solidaridad sin fisuras, corre el riesgo de olvidarse de los europeos y de los españoles, ha dicho como aviso a navegantes. Doble mensaje, hacia Europa y hacia la política española. Respecto a la necesidad de un pacto interno de Estado, Sánchez ha oficializado en el Congreso la oferta que ya adelantó en su mensaje televisado a la nación el pasado sábado de resucitar los pactos de la Moncloa firmados en España en 1977. Durante la presidencia de Adolfo Suárez y al inicio de esta etapa democrática, entonces con una inflación galopante y una crisis económica durísima. Con las diferencias, matices y modificaciones lógicas por las diferencias entre la España de hace más de 40 años y la actual, el presidente considera necesario reeditar aquel gran acuerdo, pero ahora para la reconstrucción económica. Trending Bot. El líder socialista ha enumerado las reservas escuchadas en estos últimos días desde diferentes ámbitos políticos, desde la derecha hasta los partidos independentistas, a retomar la idea de aquellos pactos. Sánchez ha relatado así que algunos han cuestionado que se pretenda con esos nuevos acuerdos cambiar el régimen político, anular el control parlamentario, restar la capacidad de la transparencia informativa o excluir a determinados sectores. Nada de todo eso entra en sus planes, según remachó el jefe del Ejecutivo de corazón. A pesar de que el presidente oficializó esa oferta de pactos, la oposición de los partidos de la derecha ha arrancado el debate en un tono duro. Los españoles merecen un gobierno que no les mienta, ha asegurado Pablo Casado, el líder del PP, que ha puesto en duda las cifras oficiales de contagios y fallecidos, al igual que el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha pedido la dimisión del presidente. El líder del PP no ha dicho que sí ni que no a la propuesta de Sánchez de reunir la próxima semana a los actores políticos, sociales y económicos, pero ha descalificado ese intento. ¿Cómo quiere pactar un gran acuerdo si ni siquiera nos llama para acordar unos decretos? Ha señalado sobre los textos que se votarán esta mañana en el Pleno y que el PP no respaldará para no arruinar España. Más tarde, durante el Pleno, mostraron reparos y rechazos a actualizar otros pactos de la Moncloa ERC, el PNV, EH Bildu y la CUP. Una idea que tampoco comparte Junts per Catalunya, que no acude a estas sesiones. Aitor Esteban, del PNV, apuntó que mejor que residenciar los pactos en la Moncloa sería usar otras instituciones que ya existen como el Congreso y los gobiernos autonómicos. Pablo Casado y el PP sí apoyarán la prórroga del estado de alarma, pero ningún aspecto de la gestión sobre la pandemia merece su aprobación, sino todo lo contrario. El dirigente popular avisó, además, de que cuando la crisis pase su partido pedirá una comisión de investigación parlamentaria por si junto a la ineficacia que achaca al Ejecutivo haya podido haber negligencia, lo que en términos legales podría traducirse en un presunto delito. El PP aprobará la prórroga del estado de alarma a regañadientes, al considerar que ese precepto ha desbordado los márgenes constitucionales,
porque ha confinado la democracia y libertades como la de expresión. Este país no se merece a un gobierno que le mienta, ha sentenciado Casado, parafraseando al ex vicepresidente del gobierno socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido el pasado año. Esa frase la pronunció cuando el gobierno de José María Aznar mantuvo durante 72 horas que ETA era la autora del atentado del 11 de marzo, de 2004, cuando todos los indicios policiales y de los servicios de inteligencia sostenían que era el terrorismo islamista. ¿Cuál es el número real de muertos?, ha preguntado Casado, para poner sobre el tapete sus dudas sobre la veracidad de los datos del Ejecutivo. El líder de Vox, Santiago Abascal, no ha prestado ningún apoyo al gobierno y ha pedido al presidente que dimita y ha vuelto a criticar con dureza al vicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Sánchez e Iglesias son los máximos responsables de la mayor tasa de mortalidad del mundo. Y ha añadido, no vamos a ser cómplices de la negligencia e incompetencia del gobierno. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha defendido las medidas del Ejecutivo, ha instado a seguir las indicaciones de los equipos técnicos y ha arremetido con dureza contra las propuestas neoliberales y a posteriori de Casado en su deriva por competir con Vox. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha anunciado que su grupo no aprobará la prórroga del estado de alarma porque no hay una paralización total de la actividad Trending Bot y porque las políticas recentralizadoras cree que no han funcionado bien. ERC sí dará su voto a los 3 decretos económicos. Rufián fue muy cáustico con el lenguaje y la iconografía bélica y militar empleada por muchos dirigentes, también del gobierno, para combatir una epidemia que ve gravísima pero vírica. La paralización Trending Bot la ha demandado también el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, que no se sumará a las medidas económicas. Una posición que no comparte el diputado de Compromís, Juan Baldoví, que votará a favor de todo, pero ha requerido a Sánchez lealtad mutua y ha descalificado a la oposición de la derecha por miserable, zafia y sucia. El diputado del BNG, Néstor Rego, ha cuestionado que se abandone el confinamiento y que el lunes vuelvan al trabajo millones de ciudadanos. Al BNG le parece bien la actuación de los soldados ante esta pandemia, pero excesiva la visibilidad de la institución armada, como ha remachado la portavoz de la CUP. Ciudadanos ha empezado por insistir en exigir al Congreso que se puedan organizar plenos telemáticos para no contagiar, como ha recordado su portavoz este jueves, Edmundo Val, el único asistente de su grupo y que ha pasado la cuarentena por esa enfermedad. Se ha presentado como un partido de Estado que aboga y busca un apoyo leal y exigente en España y en Europa. ¿Le van a atender mejor en Europa si va con extremistas o con moderados?, ha interrogado retóricamente Val al presidente, y ha solicitado más medidas a favor de los autónomos y que se cuide más a la oposición. Debería de llamar todos los días a los portavoces, ha recalcado. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, también ha expresado reparos al lenguaje bélico frente al virus y ha defendido a cambio más organización, protección pública y eficacia con un Estado más descentralizado y más preocupado por convencer a Europa, seguridad, colaboración, cooperación y no trágalas. Organización y planificación. Sánchez ha reiterado su mensaje de sacrificio, resistencia y moral de victoria para vencer al coronavirus y en su discurso inicial ha introducido esta vez varias alusiones autocríticas a la posibilidad de haber cometido errores, aunque a su juicio todos los gobiernos de todos los países se habían visto sorprendidos por la virulencia global de esta pandemia. Es evidente que todos hemos llegado tarde, pero España destaca, toda Europa llegó tarde, pero España actuó antes. El presidente ha subrayado así que España fue, según su criterio y citando diversos estudios, el primer país que tomó medidas contra la COVID-19 en Europa, el que mayor número de pruebas contra el virus practica diariamente por habitante, 20.000, el que más
lejos ha llegado en medidas de confinamiento y trending bot que facilita más información y notifica los datos de todos los fallecidos por el virus. Casado, en cambio, ha desgranado una larga lista de errores del Ejecutivo, en especial por desoír las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de otros organismos. El jefe de gobierno ha glosado sus ideas y las 37 órdenes y resoluciones adoptadas por los distintos ministerios sobre el estado actual de control de la crisis en España y ha pedido a la oposición ayuda a la hora de reclamar a la Unión Europea más contundencia y menos austeridad para enfrentarse contra el coronavirus y sus consecuencias. Sánchez ha reiterado así que gracias a la lucha emprendida se está ya cerca de la fase de desescalada, empezando a doblegar la COVID-19. El presidente ha repetido que España está cerca de entrar en la fase de volver a recuperar cierta nueva normalidad, pero ha abogado por mantener cierta cautela para evitar una recaída con una desescalada muy gradual, escalonada y cautelosa que dependerá de la evolución de los datos de contagio. Sánchez ha avisado también de la gravedad de otro problema con el que se está tropezando el gobierno, el peligro de la desinformación. El Ejecutivo ha detectado hasta 1,5 millones de cuentas y perfiles falsos en las redes sociales que se dedican a propagar bulos y fake news. Ante un Congreso casi vacío, al que apenas han asistido 43 de los 350 diputados para cumplir el protocolo sanitario, Sánchez ha pedido a los partidos que apoyen la ampliación del estado de alarma y los decretos económicos, con medidas que podrían sumar hasta 200.000 millones de euros para mitigar la crisis y de los que ya se han empleado 128.288 millones. Información sobre el coronavirus. Aquí puede seguir la última hora sobre la evolución de la pandemia. Así evoluciona la curva del coronavirus en España y en cada autonomía. Preguntas y respuestas sobre el coronavirus. Guía de actuación ante la enfermedad. En caso de tener síntomas, estos son los teléfonos que se han habilitado en cada comunidad. Pinche aquí para suscribirse a la newsletter diaria sobre la pandemia.